Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores que siempre están junto con Alerta Ecuador, un programa que tiene su objetivo decir la verdad, buscar la verdad para tener una orientación clara de cómo son las cosas y cómo se dan los sucesos a nivel nacional e internacional. Programa que se lo emite a través del canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Amigos, saludos para nuestros fraternos amigos en Milán, en Nueva York, en México, en Lima, que nos siguen. Gracias, un abrazo para todos ustedes y ya vamos a iniciar el programa. Fátima, hoy contamos con la importante presencia del máster Andrés Aizaga Castro. Él es profesor del Instituto de Educación Superior Tecnópolis. En el cual vamos a tocar un tema que es muy importante, ¿no? Sí. Sobre la educación e inclusión. Eso nos da una imagen, nos da un sentido que educación e inclusión, porque en nuestro país realmente existe una crisis en la educación. Una división, ¿verdad? Sí. Que se separa a las personas que tienen ciertas características cuando en realidad se lo tiene que incluir, claro, para poder justamente tener a todos por igual, ¿no? Tratarlos a todos por igual, porque la persona que no se lo trata por igual, obviamente se da cuenta, lo percibe y se siente marginado. Claro, mira que el asunto, como vemos en el país, se le excluye por cuestiones económicas, por cuestiones, como tú acabas de indicar, físicas, intelectuales, y todas esas cosas. Entonces la educación debe ser inclusiva. Y ahora vemos que dentro del panorama del desarrollo tecnológico, técnico y científico, esta cosa se la está superando. Y eso vamos a conversar con el máster Andrés Aizaga. Entonces, bienvenido a Alerta Ecuador, máster. ¿Y cuál es el panorama que usted nos puede presentar de esta situación, educación e inclusión, ¿no? Que es bastante patético este tema que vamos a tratar? Buenos días, estimados amigos de la Unión Nacional de Periodistas. Bueno, antes que todo me presento como César, soy César Aizaga Castro. Andrés es mi otro nombre. Y el nombre, pues alguien lo usaba en mi cuenta antes aquí, entonces sale otro nombre que bueno. Usted me pregunta sobre la cuestión de la educación y la inclusión. Un tema complejo, un tema interesante, un tema importante, y en cuanto más ahora en siglo XXI, sociedad del conocimiento, en el contexto de las sociedades hipermodernas, se entiende la relevancia de la cual ninguna persona quede excluida en el marco de la educación, sino más bien que todos tengan posibilidades a la accesibilidad, a la culminación, así como lo que es el proceso de educación, indistintamente de las dificultades o problemáticas que pueda presentar. Bien, eso es importante, o sea, como ya lo hemos indicado, el desarrollo de la educación, de la tecnología y la ciencia, pero usted es profesor de un instituto de técnico superior, ¿no? Como Tecnópolis. ¿Qué brinda ese instituto? ¿Da amplitud, oportunidades para que la educación sea incluida, no excluida? Bien, Tecnópolis, entre sus políticas, considera algo muy relevante a la inclusión. Porque la inclusión es necesaria y obviamente somos garantes de aquello, indistintamente la dificultad, la problemática que tenga algún estudiante, alguna persona. Esta no se le niega la educación, no se le niega la posibilidad de la obtención de un título. Más bien Tecnópolis, por las políticas que hemos implementado, se ha reforzado este engrane llamado inclusión. Y entre los que destacamos estudiantes con lo que es discapacidad sensorial, estudiantes con discapacidad psicosocial o estudiantes con
necesidades educativas no específicas, pero que presentan obviamente signos de algún tipo de trastorno de la personalidad, así como de dificultades psicosociales. Entonces, Tecnópolis trabaja bajo estos lineamientos que primero los establece Naciones Unidas, luego los establece el marco también de lo que es la Constitución de la República del Ecuador, y que sostienen, como en grandes generales, la práctica inclusiva dentro del instituto. Y es lo que estamos logrando, es lo que estamos ejerciendo, es lo que los docentes cada día se van empapando más de la temática y la relevancia de la inclusión en el proceso de educación superior. Cuando ustedes detectan a alguien que tiene una diferencia, ¿qué diagnósticos ustedes realizan y qué tipo de andragogía aplican para estas personas? Bueno, gracias por aclarar el término, precisamente porque la pedagogía se entiende que es para los niños y la andragogía para los adultos. A ver, ¿qué es lo que nosotros, más allá de clasificar, detectamos? Nosotros no diagnosticamos porque no tenemos el aval, por ejemplo, como Ministerio de Salud Pública, que ellos sí te pueden definir claramente lo que es el diagnóstico de un estudiante con algún tipo de necesidad educativa específica, de discapacidad psicosocial, etcétera. Detectamos sí a partir de ciertos signos asociados con lo sensorial, asociados con lo cognitivo, asociados con lo volitivo. Entonces, cuando identificamos una problemática dentro de un aula que pueda, por ejemplo, no, bueno, cuando alguien tiene alguna dificultad para aprendizaje, detectamos cuál es la problemática, si algo está pasando con el estudiante o si necesariamente es una NEE. Entonces, no diagnosticamos, sino que intervenimos, actuando y ejerciendo el derecho de lo que es la inclusión. Bajo términos, obviamente, de calidad humanistas, bajo términos legales, bajo términos de bienestar en general. Este panorama educativo que es la inclusión de los estudiantes, darle mayores oportunidades, como es la política que usted nos acaba de indicar de Tecnópolis, ¿en qué momento ahí juega un papel la inteligencia artificial? No le comprendí, ¿me repite la última parte? A ver, dentro de usted lo que está explicado en cuanto a la educación, la inclusión que se da en mantener una política bastante amplia, ¿no?, con los sectores educativos, como jóvenes, adultos, que tienen diferente formación ya en el campo educativo, en la enseñanza. Ahí se utiliza la inteligencia artificial, qué papel juega, cómo se lo somete, cómo se aplica la inteligencia artificial para desarrollar como un método, ya como un instrumento, una herramienta que ayude a la formación educativa actual, moderna, como se vienen dando las cosas en el campo educativo. A ver, la educación inclusiva considera aspectos como la inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial es una herramienta que te facilita, te da acceso a saberes que antes pues tenías que buscarlos a profundidad. Entonces, esto sirve tanto al docente como también al estudiante. Al docente por la accesibilidad en cuanto a su práctica que pueda tener como profesor, y al estudiante pues en su proceso de aprendizaje por la inmediatez que puede haber a obtener o a asimilar un conocimiento. También se enfatiza aquí la relevancia del apoyo de los padres de los estudiantes, de los familiares de los estudiantes, de alguien que siempre está con el estudiante. Entonces, es un trabajo articulado entre instituto, entre personal administrativo, personal psicológico, pero también vinculado con lo que es el eje familiar. O sea, la familia es partícipe también del proceso inclusivo.
otros campos, en otras esferas de la educación, que tanto los estudiantes no han cogido ahora la IA como una especie de una ayuda muy superficial, porque si le mandan a hacer un trabajo de investigación, lo que hacen ellos es copy y pega, ¿no? Y eso no es el contenido, ese no es el motivo, el objetivo, que va el estudiante y le consulte la IA y a veces que la IA le hace todo el trabajo. Entonces, se pierde la investigación, se pierde el concepto ellos... de la parte de que justamente se tiene que tener algunas fuentes, claro, ¿no? Entonces ahí vemos que la única, o podría ser, usted no puede orientar, no puede indicar, sería el pensamiento crítico que pueda más o menos llevar, controlar esta situación para que no se cree la IA como un método más facilista que un método de trabajo. Bueno, la inteligencia artificial es una herramienta virtual de información, de conocimiento científico, técnico, metodológico, etcétera, en los distintos saberes de la ciencia. Claro, a ver, allí viene, nos estamos saltando un poquito el tema, pero vale acuñarlo. A ver, por ejemplo, le preguntan a Humberto Eco si es que en algún momento la inteligencia artificial o las redes sociales o el Internet podría reemplazar a los docentes. Él dijo no. ¿Por qué? Siempre enfatizamos la importancia y relevancia del docente. ¿Qué hace el docente? Te enseña a discriminar de una postura con otra, el docente te enseña a analizar una postura, el docente te enseña a desestructurar, a deconstruir un saber, un conocimiento, para ponerlo, aquello que está mencionando, bajo crítica. ¿Qué es la crítica? Poner algo en tela de los juicios que la caracterizan para emitir otros juicios sobre las posturas que componen a un tipo de conocimiento o saber. Entonces, eso va a depender siempre de la conciencia de la comunidad. Yo creo que hoy en día, más bien esta es una herramienta, claro. Se evita el copy y pega, ¿cómo? Existen programas para eso, como el URCU. Existe también lo que es la formación ética. Existe también lo que es el docente que esté en constante formación, preparación para entender y abordar y transmitir el sentido del estudiante, de diferenciar entre lo que es el conocimiento del inmediato y la profundización y dominio como asimilación de un saber o un conocimiento. Para cada trabajo, para cada tarea, ¿utilizan los antiplagios, el URCUM, o solamente para las tesis nada más? Bueno, está estipulado que en toda institución se emplee lo que es el URCUM para detectar algún tipo de plagio, como puede ser el exceso de inteligencia artificial o el exceso de citas ajenas, el exceso de citas textuales que no tienen fundamento, que no tienen base o que no tienen algún soporte. Entonces, claro que sí, el docente está en toda la autoridad de aplicar aquella herramienta también para evitar los plagios, para evitar la falsificación de información. Entonces, esto es algo que siempre se emplea y siempre se aplica. Están en la parte no tan elevado en conocimiento y en coeficiente intelectual, se les hace una reprogramación o se los ayuda extracurricularmente porque ven que siempre están realizando estos plagios. Bueno, lo que existe es la adaptación curricular. Se trabaja el currículo, pero con una dificultad muy leve, adaptada a la condición del estudiante, adaptada a las limitaciones o a las condiciones específicas del estudiante. Entonces, más bien, lo que se busca es que el estudiante adquiera un aprendizaje, y claro que le va a servir la inteligencia artificial, pero por otra parte también tenemos cuestiones como recursos y actividades didácticas semiconcretas, concretas, lúdicas, etcétera. Una estadística de cuántas personas, por ejemplo, ingresan
con deficiencias intelectuales, deficiencias neuronales, deficiencias en el aspecto psicosocial. ¿Tienen una estadística de estos desniveles? A ver, nosotros tenemos datos de aquello. Claro que sí, siempre hay estos datos, siempre hay lo que es información, actualización de información, que es muy relevante para lo que es el proceso de enseñanza. Ustedes tienen unos datos estadísticos de cómo ingresan los estudiantes y tal vez también tienen unos datos estadísticos ya cómo egresan, ¿no? Es un proceso, ¿no? Es un proceso para saber si el chico se adaptó o el chico no se adaptó mucho, ¿verdad? ¿La mayor parte se adapta o no? Nos adaptamos al estudiante. No es que el estudiante... Sí logran adaptarlos. Nosotros nos adaptamos al estudiante. Nosotros, estos términos de que hay que la persona se adapte, no, ese concepto no hay. Existe el concepto de que el instituto se adapta a las dificultades del estudiante, entendiendo las dificultades del estudiante, obviando algunas cuestiones que para él ya es un esfuerzo y que más bien en virtud de ese esfuerzo, que así sea algo pequeño que él ejerza, pues nos parece a nosotros algo aprobado y exitoso para el niño, para el estudiante. En este caso, estudiante. Ayuda para todas las personas que ingresan con cierto desnivel o con cierta falta de ciertas características que se requieren en la educación. Porque precisamente el principio de la inclusión es ese, que nosotros comprendamos al otro, no que el otro nos entienda, porque ese es el término de las dictaduras, que el resto tiene que hacer lo que nosotros decimos desde un discurso superiórico, desde un discurso amo. Más bien nosotros entendemos humanísticamente, bajo términos de flexibilidad del proceso de enseñanza, que pueda algo el niño, el estudiante, la persona, adquirir, conocer, saber, entender, desde su particularidad. ¿Verdad? Entonces, ¿usted es psicólogo? Ahí, bueno, yo le hago una pregunta en base en que ¿qué papel juega la psicología, ¿no?, frente a la nueva tecnología y científica que se aplica hoy en el mundo moderno? En el sentido que hay jóvenes, también adultos, que como que tienen medio temor a la IA, que después eso que es algo muy complicado, muy difícil, y eso como que lo hace desistir en un estudio. ¿Qué tratamiento se puede dar en este tipo de casos? Que se necesita decir, no más bien sensibilización hacia los nuevos cambios de la sociedad. En 1700, 1800 los cambios de sociedad, de sociedad comunitaria, mejor, de condiciones comunitarias a una sociedad industrializada, fueron cambios terribles, pero la gente tuvo que entender, en nombre del progreso, en nombre de lo civilizatorio, cómo tenemos de manera positiva adaptarnos también a las condiciones del medio y cómo también el medio puede adaptar ciertas condiciones para las personas en sus diferencias, en sus distinciones y en sus dificultades o particularidades. Entonces, pienso que es una temática de sensibilización, de socialización, de andragogía para facilitar conocimiento a las personas que presentan cierta resistencia. Bien, Fátima, muy interesante el tema Muy que interesante, he tratado sí, con el máster César Aizaga. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo y yo creo que no va a ser esta la única vez que conversemos con usted, acudimos a su buena voluntad, que en otra ocasión nos permita invitarlo a usted para que usted nos amplíe, nos dé orientaciones, y también a nuestro público que nos sigue, sobre la importancia de la educación, que es muy elemental en el desarrollo de la ciudadanía, en el desarrollo de los pueblos, en el desarrollo de un país, porque un país con educación se desarrolla, ¿verdad, Fátima? Así es, estamos en desarrollo y la educación es muy importante justamente para podernos desarrollar, para tener buenos profesionales, ¿no?, técnicos, tecnólogos, ingenieros, médicos, ayudantes de médicos, auxiliares de enfermería, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante
sobre todo que las autoridades de las instituciones de educación pues conozcan de cerca el desarrollo de los estudiantes, porque los estudiantes de ahora no son de igual nivel que los estudiantes de antes, porque ahora pues hay más retos, ¿verdad? Hay más retos, la situación es diferente, la globalización mismo ha permitido, claro, ha permitido pues de que el conocimiento se amplíe, y bueno, pues el conocimiento es infinito y nunca alcanzamos de saberlo todo, y siempre estamos aprendiendo y tratando de conocer más y leyendo más. Y siempre, mientras uno más lee, más sabe que tiene que leer más, porque es infinito el conocimiento. Sí, el conocimiento es la base, es la clave para todo. Su palabra final, máster. Mis palabras finales son: Tecnópolis, como un proyecto innovador, implementa políticas inclusivas para todas las personas que tengan algún tipo de dificultad. El Instituto Tecnológico Tecnópolis cuenta con una gama de carreras y hay otras en proyección, precisamente pensando en aquellos que quieren entender la educación inclusiva. Yo les agradezco también por su tiempo, muy amables más bien, y qué gusto que este espacio se vuelva a repetir luego en otras ocasiones. Así que gracias, muchas gracias. Gracias, magíster César Andrés Aizaga. Muchísimas gracias por sus detalles. Y tenemos una información. Sí, tenemos una pausa comercial primero. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial.
Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing.